Bueno, a continuación se realizará la sustentación del funcionamiento de los protocolos de control y señalización, de la asignatura Protocolos de control y señalización, de la especialización en redes de nueva generación, por Fabián Camilo Claros Moreno. La herramienta utilizada fue Wireshark, principalmente en la herramienta de telefonía y flujos zip, y Analyze en la parte de análisis de paquetes UDP y TCP. El servidor que se utilizó es un Asterix con una interfaz gráfica GUI de GrandStream. Los teléfonos o los softphones que se utilizaron fue el Linfone para escritorio y el Linfone móvil. Bueno, comenzamos. El registro de un cliente, el protocolo para el registro de un cliente, primero, desde el cliente que se ve en la IP 192.168.108, que en este momento es el cliente, hace una solicitud de registro al servidor, que es la IP pública que se ve en la imagen, y devuelve el servidor un mensaje de no autorizado con unos parámetros donde le solicita que amplíe la información, ¿sí? Con un mensaje, con un código que él debe retornar. El cliente le devuelve el mensaje para que posteriormente le realice el OK y se haga el registro del usuario. La siguiente, la llamada entre dos usuarios IP. Primero podemos ver que en el protocolo se establece una invitación por SDP, ¿sí? Luego el servidor le realiza una denegación o una autorización denegada y por lo tanto el cliente hace un recibido y posteriormente le dice a la invitación que se vuelva a reenviar con los parámetros que solicita el servidor. El servidor le responde el train, que es el número 100, y le dice que está tratando de hacer la conexión. Luego le dice que está timbrando, que es el número 180. Después de que esté timbrando, le envía un OK o un mensaje 200 OK SDP, donde le dice que ya se estableció la conexión. El cliente envía una ACK diciendo que hace un acuse de recibo, y luego comienza a ver un flujo de RTP con el protocolo G711U, y mediante este protocolo RTP es donde se envían los audios en la llamada. Entonces comienza a ver un flujo de audios. Cuando la llamada finaliza, se establece por parte del cliente, que es quien termina, como se ve ahí, dice un bye, y el servidor le dice OK. Luego miramos la llamada entre un usuario IP y una red PSTN. Entonces primero el servidor, porque es quien hace la invitación primero, hace un invite y envía al cliente a, solicitar la conexión. El cliente le dice que está haciendo una petición 100 o tratando, luego le dice que está a la 180 y le dice que está timbrando, y por último le dice un mensaje 200 OK, donde el teléfono, donde la llamada ya ha sido enlazada. El servidor envía un mensaje de acuse de recibo ACK y posteriormente hay un flujo de mensajes RTP con los audios. Finalmente, el cliente con la IP 192.168.100.8 establece un bye. Y por último, el servidor le dice un mensaje 200 OK, finalizando la llamada. Ese es todo el protocolo. Para llamar entre un usuario IP y una red móvil, se establece primero una invitación, luego se establece una denegación o no autorización, el cliente hace un acuse de recibo, luego envía nuevamente la invitación con los parámetros que solicita el servidor le dice que está tratando de hacer la conexión con un mensaje 100 y le envía que la sesión está en progreso con un mensaje SDP.
Después de que el mensaje está en progreso, comienza a haber intercambio de paquetes RTP, lo que indica que la comunicación fue establecida y en ese momento hay flujo de voz o de paquetes UDP con mensajes de voz. Después de que terminan el envío y recepción de todos los mensajes o todo el flujo RTP, hay un mensaje 200 OK y hay un acuse de recibo por parte del cliente. Por último, el cliente finaliza la llamada enviando un byte y el servidor le envía un 200 OK diciéndole que se cerrará la conexión. Listo. Cuando un usuario se encuentra ocupado, ¿cómo se realiza el flujo? Entonces, primero, el cliente, que es una IP 192.168.100.7, realiza una invitación. El servidor, nuevamente por protocolo, le dice que no está autorizado, enviándole los parámetros para que vuelva y establezca la conexión. Luego le envía el acuse de recibo al cliente y realiza nuevamente la invitación con SDP, a lo que responde el servidor con un mensaje 100 que es tratando, luego con un mensaje 180 que es timbrando y luego con un mensaje 183 que la sesión está en progreso. Vemos que hay un mensaje posterior RTP que está en el flujo del servidor hacia la IP o hacia el cliente, que son los audios donde le retorna y le dice que en este momento la línea no puede atenderlo y que está ocupado. El cliente pues le retorna la petición diciéndole que ya recibió el mensaje y el servidor le dice un mensaje 486 estableciendo que la llamada se finaliza porque se encuentra ocupada la línea a la cual usted está llamando, por lo cual el cliente envía un mensaje ACK o un acuse de recibo. Después de realizar esto, vamos a la llamada de un usuario IP a un número inexistente. Entonces, inicialmente comenzamos que el cliente, la IP 192.168.100.7, realiza la invitación para comenzar la conexión y el cliente le dice, el servidor, perdón, le dice que no está autorizado, envía el acuse de recibo ACK y envía la invitación nuevamente con los parámetros solicitados. El servidor le dice mensaje 100 tratando, extensión establecida, hay un mensaje de flujo RTP, o sea, hay un audio que la planta IP o el servidor IP le dice que temporalmente ese número no está disponible, y después le envía al servidor ese mensaje 480 diciéndole que la comunicación se va a cerrar porque temporalmente no está disponible ese número, a lo que la extensión o el cliente le dice ACK o un mensaje de acuse de recibo. A continuación vemos la llamada entrante de un usuario IP con desvío de llamada, cuando uno llama a alguien y el cliente o la otra persona al otro extremo cuelga la llamada. Entonces primero hace la invitación para hacer la llamada, la rechaza o le dice una no autorización, hace un acuse de recibo ACK el cliente, luego envía nuevamente los parámetros con la petición que le hace el servidor, a lo que el servidor responde mensaje 100 tratando, mensaje 180 que es timbrando, luego mensaje 483 donde la sesión o la comunicación está en progreso. Hay un flujo de mensajes donde le dice que la llamada, la persona no puede atender su llamada y el cliente le devuelve, le dice cancel, el mensaje cancel o que cancelar, entonces porque si no le responden, entonces por lo tanto él cancela, a lo que el servidor responde con un mensaje 200 OK y posteriormente le envía un mensaje 486 y le dice que la respuesta fue terminada, o sea que el usuario del otro lado le colgó la llamada, a lo que responde el cliente con un mensaje ACK de acuse de recibo y se finaliza la llamada. Posteriormente también podemos mirar que se utilizó
el Analyze Packet UDP de el Wireshark, donde podemos ver cuáles son los mensajes que envían tanto cliente como servidor. Entonces podemos ver cómo se hace un registro de un cliente. Aquí podemos mirar cómo se ve la cabecera y cómo se ven todos los parámetros que se van en la comunicación. Entonces así podemos analizar uno a uno cuáles son todas las llamadas y cuál es el flujo SIP que tenemos dentro de nuestra red, y podemos identificar posibles errores, y también podemos capturar todos los paquetes que se encuentran dentro de nuestra red. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias.